Hoy fue aprobado en Argentina, esta madrugada, la ley sobre la legalización del aborto. El pueblo cristiano estuvo orando y proclamando a favor de las dos vidas, pero lamentablemente hoy fue sancionada esta ley a favor de la legalización del aborto libre, gratuita. Entonces, esta mañana yo sentí de mandar un mensaje a los hermanos, a los pastores, diciendo que un día tendremos en Argentina un mayor número de senadores y diputados cristianos. Entonces, la ley sobre la despenalización del aborto que hoy fue aprobada será abolida. Es un breve mensaje porque muchos están desanimados por este retroceso moral cuando se legaliza la criminalidad. Entonces, para que tengamos una visión de fe y esperanza, ¿no? Como estuvimos mal durante años, con una escatología pesimista, mirando al futuro oscuro y prevaleciendo la maldad y las tinieblas. Pero Jesucristo dijo, la luz, o Juan dijo acerca de Jesús, que la luz sobre las tinieblas resplandece, prevalece. Y si bien es cierto que hay pasajes como lo que tú citaste y otros, donde dicen que la maldad aumentará, pero también dice otros pasajes como en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces vendrá un gran avivamiento mundial, cual nunca ha habido en la historia. Isaías 60 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y aquí viene lo que tú dijiste, pero lo que dijiste es parcial, por eso digo que está mal lo que dices. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, es cierto, y oscuridad las naciones, lo que estamos viendo. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Entonces, hay una doble profecía aquí. Por un lado, la maldad, las tinieblas cubriendo la tierra, la oscuridad, las naciones, pero la iglesia es visitada por el Espíritu de Dios y se levanta la iglesia, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Entonces la iglesia, en la medida que crezca en estas tres dimensiones, cantidad, calidad y unidad, entonces la iglesia resplandecerá en este mundo y las naciones andarán a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Entonces también Isaías capítulo 2 dice claramente lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmada el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. ¿Cuál es la casa de Jehová? Sino la iglesia. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Esto es lo que van a decir las naciones.
venid, subamos al monte de la casa de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, que es la iglesia, la casa de Dios, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces, tenemos que tener esta visión. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Así como Dios permitió que Israel estuviera en Egipto durante 400 años, porque aún no se había colmado la maldad del amorreo, dice la Biblia. Es decir, tenía que llegar la maldad del hombre a un grado extremo. Y luego entonces Dios sacó a su pueblo de Egipto y le dio la tierra prometida. Entonces nosotros tenemos que tener esa fe. La maldad va a aumentar, eso está escrito y así va a ser. Pero ese no es el fin de la historia, sino que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y ese fin va a ser tan glorioso que, dice Pablo, les comunico un misterio en Romanos 11, que Israel, que son las ramas naturales del olivo, que fueron desgajadas por su incredulidad, porque cuando vino el Mesías no creyeron en él, las ramas naturales que fueron desgajadas, ellos van a creer que Jesús es el Mesías. Y entonces van a ser reinjertados en el olivo. Y si su exclusión, dice Pablo en Romanos 11, fue la riqueza de los gentiles, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Cuando en ese tiempo final el mismo Israel se convierta y crea que Jesús es el Mesías, habrá un avivamiento mundial sin precedentes, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, Romanos 11:15, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Entonces dice, versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que todo esto está en la Biblia, está en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y entonces tenemos que tener esa fe. Un día las naciones, cansadas de haber ensayado sus programas anti Dios, anticristo y sus propuestas, cansadas al ver el deterioro, van a estar mejor preparadas para recibir el evangelio del reino de Dios. Y así muchas naciones van a ser salvas, van a ser transformadas. Esto no significa que todo el mundo se va a convertir, pero sí que muchos se van a convertir. ¿Y qué pasará cuando, por ejemplo, en un país como Argentina tengamos, en vez de, como ahora dicen, 15% de evangélicos y no sé cuánto por ciento de católicos nominales, son 70% de católicos en Argentina? Pero va a crecer el número de católicos cristianos verdaderos, convertidos, nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo y también de evangélicos. Entonces, ¿qué pasará cuando tengamos en Argentina 30, 40, 50, 60% de discípulos? Ellos van a votar
a sus propios diputados y senadores, y esos diputados y senadores, cuando llegue ese punto, van a votar las leyes que están más de acuerdo con la moral cristiana. Y eso es lo que va a suceder. Y oramos para que así sea y creemos que así será. Y España y muchos países de Europa creemos que es posible que sigan el mismo camino. Entonces, en este momento está creciendo la maldad, pero ese no es el último capítulo de la historia. El último capítulo de la historia va a ser una iglesia renovada, restaurada en su unidad, en su calidad, en su cantidad, una iglesia multitudinaria que aún, lógico, va a haber gran persecución. Y esta persecución ya la comenzamos a ver de parte de los que tienen la ideología de género, de parte de los abortistas que ya odian a los cristianos y a la Biblia y todo lo que tenga que ver. Es decir, la gente no tiene problema con una religión cristiana muerta, digamos así, que no se mete en nada, que no tiene una vida, una propuesta, una vida moral, no tiene propuestas diferentes. Entonces, claro, todos son cristianos nominales, no reales, pero cuando tengamos un número alto de cristianos reales, verdaderos, la historia va a cambiar y en esa dirección tenemos que avanzar. Una pregunta. Entonces, el panorama escatológico, tú lo ves en un solo hilo de tiempo hasta el último capítulo del que mencionas que la iglesia es triunfante, o va a haber un evento de fin. El mundo mantiene su maldad, la iglesia se mantiene pura y santa, a lo mejor en una dimensión de cantidad más pequeña que la maldad del mundo en población humana, y viene un evento de fin. ¿Cuál de las dos formas de fin abrazaríamos? Mira, la iglesia del primer siglo nunca planteó la escatología en esquemas, como los evangélicos han pretendido hacer en los últimos siglos. Ellos miraban que la palabra se va a cumplir, miraban con fe, con esperanza. Jesucristo resucitado dijo a sus discípulos: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y ellos, que eran un puñado de personas en un país insignificante del Imperio Romano como era Palestina, salieron y con gran dificultad y persecución y mártires y muertes y crímenes de toda índole, la iglesia creció hasta que 3 siglos después el Imperio Romano se convirtió en un imperio cristiano, con todo lo pro y contra que eso significó. Pero el hecho es que el número de los discípulos se multiplicó grandemente a pesar de la gran persecución. Simultáneamente siempre existió la maldad y las tinieblas y el pecado, pero fue prevaleciendo. De hecho, hoy tenemos en Occidente una cultura cristiana. Por ejemplo, en Occidente el día de descanso, el día de reposo es el día domingo. ¿Por qué el domingo? Y porque es el día que Jesús resucitó y los cristianos lo celebraban y finalmente se estableció eso. ¿Por qué se celebra en Occidente Navidad? ¿Qué es el fin de año? ¿Qué es el 1 de enero? Sino el día de la circuncisión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay una cultura en Occidente
lamentablemente quedó las formas, la cultura exterior y se fue perdiendo la realidad interior. Esa realidad interior, el cristianismo auténtico, es lo que debemos rescatar y hacer de las palabras de Jesús nuestra fe y nuestra esperanza. Ahora, ¿qué evento va a suceder puntual, final? Ya sé, tú te refieres a la segunda venida de Cristo. Nosotros no podemos encerrarnos en un esquema escatológico fijo, como si todas las cosas las conocemos de antemano. No. Israel, antes de la venida de Cristo, tenía una esperanza. La esperanza de Israel, ¿cuál era? El Mesías va a venir. Y estaban tan enredados en sus esquemas escatológicos acerca de la primera venida del Mesías, que cuando llegó, atrapados en sus esquemas y en su corazón duro, ni se percataron que el Mesías ya había venido. Que no nos pase lo mismo ahora. Es decir, dejemos de lado si pretribulacionista, premilenial o postmilenial o amilenial, son todas esquemas que queremos nosotros como trazar exactamente lo que va a suceder y cómo va a suceder y cuándo va a suceder. En los años, en la década del 70, 60, 70, todos los predicadores decían, ya, Cristo viene, ya se cumplieron todas las profecías, la inminencia de la segunda venida de Cristo. Y la palabra inminencia no existe en el Nuevo Testamento. Cristo va a volver. Y algunos dicen, pero ¿usted no cree que Jesús vuelve pronto? Sí, lo creo, porque él dijo, vengo en breve. Está en el Apocalipsis, las últimas palabras de Jesús. Vengo en breve, pero ya pasaron 2000 años. ¿Cuánto es breve? ¿Cuánto es pronto? ¿Cómo podemos medir? En términos humanos, 2000 años no parece que es en breve regreso. Así que yo no me dejo encerrar más por ningún esquema teológico o escatológico en mi mente. Yo estoy abierto a la esperanza. Jesús oró, Padre, que todos sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado. La iglesia ha perdido su unidad y su santidad. Cuando la recupere, se va a cumplir lo que dijo Jesús, lo que le pidió al Padre. Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. La iglesia va a ser una. Esa oración de Jesús en Juan 17 no puede quedar sin respuesta. Va a ser respondida por el Padre. No puede terminar la historia de la humanidad, la historia de la iglesia, con el fracaso de Jesucristo. Podemos imaginar que el último día Jesús se va a presentar delante del Padre y le va a decir, disculparás, Padre, como dicen los ecuatorianos, disculparás, Padre. Lo intenté, pero no lo logré. No, eso no puede ser. Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Así que la iglesia va a recuperar su plena unidad y el mundo va a creer, va a haber un avivamiento mundial. Así que nuestra esperanza no es solo la segunda venida de Cristo. Nuestra esperanza es todo lo que va a suceder antes de esa segunda venida, que va a ser el derramamiento del Espíritu sobre toda carne, el avivamiento mundial, la conversión de Israel, la predicación del Evangelio del Reino a todas las naciones, una gran cantidad de discípulos que en diferentes porcentajes se multiplicarán y crecerán en cada nación. Y entonces, sí, la iglesia recuperando su santidad, su unidad, la iglesia será numerosa, numerosísima, y la gente desesperada, cansada de tanto fracaso,
de los políticos, de los gobernantes, de los sociólogos, de los psicólogos, va a venir a Cristo y Cristo otra vez va a decir, vengan a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Así que esperamos ese tiempo y estamos trabajando con fe en esa dirección. Javier, para que se convierta España, primero se tienen que convertir los pastores, los que están con ese pesimismo. Tienen que cambiar su lente. Tienen que dejar de mirar la realidad circundante y dejarse llenar por la palabra de Dios cada día. Es muy fácil tener esperanza. Yo tengo esperanza, tengo fe. ¿Cómo la adquiero? Simplemente mi secreto, mi fórmula es muy sencilla. Cualquiera lo puede adoptar. Yo leo y creo. Leo y creo. Leo y creo. Y eso me produce esperanza. Cuando yo leo que Pablo declara en Efesios, justamente que tú mencionaste, capítulo 2, dice, para mostrar en los siglos venideros, está hablando del futuro, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mostrar quiere decir que la iglesia tiene que ser la exposición de la bondad, del amor de Dios, y eso va a suceder. Por eso Dios nos bendijo con toda bendición espiritual y nos sentó juntamente con Cristo en los lugares celestiales, como dice el versículo 6 anterior, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Yo lo leo y lo creo. Y digo que la iglesia va a ser esa, llamémosle así, feria internacional o exposición internacional de la gracia, de la bondad, de la abundancia de Dios. ¿A quién le va a mostrar? A las naciones. Cuando yo leo en el capítulo 4, versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo lo leo, me admiro y lo creo. No digo ojalá sea, sino digo así va a ser, porque está escrito. No miro la división actual de la iglesia, de los pastores. Miro la palabra de Dios, que dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hoy no la tenemos, pero me guío por lo que dice la palabra de Dios. Y si está escrito, lo que está escrito se va a cumplir. Vamos a llegar a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Vamos a llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La iglesia va a salir de la niñez, de la inmadurez, de las peleas, de la rivalidad, de las ambiciones personales, de las divisiones, de los celos, de las contiendas. La iglesia va a crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Lo leo y lo creo. Entonces, ¿qué es lo que hace que en el mundo las cosas sucedan? Es la fe. Cuando no hay fe, Dios no hace nada. Dios espera que nosotros creamos lo que Él dice. Y cuando creemos, las cosas empiezan a avanzar. La montaña se traslada al medio del mar si nosotros creemos y no dudamos en nuestro corazón. Entonces, la única forma de avanzar es por la fe. Y la fe es una cosa sencilla. La fe no es un esfuerzo de fabricación humana. La fe es un don de Dios.
La fe viene de la palabra Mm. de Dios, del oír la palabra. Entonces, cuando yo leo, sencillamente como un niño, lo creo lo que Dios dice en su palabra. Cuando Pablo dice, a fin de presentarse, capítulo 5 de Efesios 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así va a ser. La iglesia no va a terminar raquítica, dividida, moribunda, pecaminosa, mundanalizada. No, no, no. La iglesia va a terminar siendo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y esa purificación, dice Pablo en el versículo anterior, que es a través del lavamiento del agua por la palabra. Así que creamos la palabra, prediquemos la palabra, tengamos fe, tengamos paciencia y mientras creemos, las cosas van a suceder. Los españoles se van a convertir. Pero como te dije al principio, primero se tienen que convertir los pastores, convertirse a la palabra de Dios, dejar de analizar la realidad con ojos humanos y abrir el corazón y los ojos de la fe a la palabra y decir, leo y creo lo que Dios dice, así va a ser. Fíjate que siempre se habla de el medio vaso lleno o la copa, ¿no? La copa media vacía o media llena, ¿cómo lo miramos? Sí, sí, sí. Y me parece que cuando hablamos de la mitad vacía, se aumenta el vacío. Cuando hablamos y miramos la media parte llena, se aumenta el lleno. Entonces es cierto, la iglesia está así. Lo que estamos hablando son realidades, no, tú no estás haciendo referencia a cosas imaginarias o una visión pesimista de la realidad. No, es la realidad lo que tú ves. Pero hay otra realidad que es la de Dios y la que va a prevalecer. Entonces, tenemos que concentrarnos en esa realidad de Dios, en lo que la palabra de Dios anuncia que va a suceder y va a suceder. Paciencia es necesaria, pero no es una paciencia inactiva, no es una paciencia basada en resignación, porque ese 80-20 nunca lo leí en la Biblia. Lo leí sí en libros de hermanos, pero no en la Biblia. Aquí la Biblia me dice hasta que todos lleguemos. No me dice 80-20. Me dice hasta que todos lleguemos. El 100% vamos a llegar a la plenitud de Cristo. El 100% de la iglesia va a ser santificada. Y la persecución va a jugar un papel muy importante. Porque cuando viene la persecución, el que no es cristiano desaparece enseguida. Cuando viene el fuego de la prueba, lo primero que se quema es la paja, la madera, las hojarascas. Como dice Pablo, la iglesia se edifica con oro, plata, piedras preciosas, pero también algunos se edifican con hojarasca, heno, madera. Bueno, el fuego va a venir y ese fuego de la prueba, de la persecución, va a acabar con los cristianos nominales y va a purificar y santificar a los que son verdaderos. El oro, el fuego no le hace daño al oro, más bien lo purifica. Y así va a suceder. Entonces tenemos que creer que lo que Dios dice se va a cumplir. Dios dijo que la Virgen iba a tener un hijo. Eso era estadísticamente imposible. 100% imposible.
Sin embargo, el Hijo de la Virgen nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Todo lo que Dios dijo se cumplió. Y así también se va a cumplir toda palabra del Señor. Entonces, ahí está. Es muy fácil determinar, deliberar. No vale la pena. Hay que decidir. ¿Le creo a Dios o no le creo? ¿Me guío por mi razonamiento, por mi observación, o me guío por lo que me dice Dios? Entonces ahí viene la fe y ahí viene la esperanza. Cuando tú dices, es la fe que tenía el apóstol Pablo y veo que es la esperanza que tú también tienes. Yo la tengo porque le creo a lo que Dios dice y tú estás en la misma condición. Tú también crees a Dios. Entonces es tu esperanza. El asunto es abrazarlo en el corazón y renunciar a toda otra conclusión humana, observación, y decir, voy a vivir creyendo lo que Dios dice. Entonces, este entusiasmo que produce la fe, que si fuera humana sería una ilusión y luego vendría la decepción. Pero esta fe, la esperanza no avergüenza, porque nuestra fe, nuestra esperanza no está puesta en los hombres, está puesta en Dios. Y Dios no falla, Dios no decepciona a nadie. Entonces yo he decidido creerle a Dios. Y te invito a ti y a todos los pastores de España a que le creamos a Dios. Y vamos a ver. ¿Y qué sucede? Cuando uno le cree a Dios, otros se le pegan. Porque yo no quiero estar al lado de un pesimista. No quiero estar al lado de aquel que siempre me está diciendo los españoles no se convierten. Y entonces un pastor que cree y tiene esta fe, se produce una atracción. Todos quieren caminar con el que tiene fe, el que tiene gozo, tiene esperanza, gozosos en la esperanza. El pastor se transforma en un imán que atrae a otros y le contagia esa fe y esa confianza. Y la iglesia crece, no solo crece en número, crece en espíritu, crece en fe y empiezan a suceder milagros y ver conversiones y ver maravillas. Eso es lo que tenemos que, por ese camino tenemos que avanzar. Y si le decimos a los musulmanes que es un imán, se van a emocionar ellos también. A los españoles les gusta jugar con las palabras. Así hacía mi suegro, que era hijo de españoles, siempre jugaba con las palabras. No, para nosotros no hay drama. El que tiene a Cristo tiene vida eterna. La vida. Aunque esté muerto, vivirá, dijo Jesús. Y como Pablo dijo, si tuviera que elegir, no sé con qué quedarme. Yo te digo la verdad, le tengo envidia a los que partieron para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero si por causa de la obra tenemos que todavía seguir aquí, nos resignamos a quedarnos. Sí. Decimos amén a la voluntad de Dios. Pero lo que más me aflige a mí son aquellos que partieron con esta pandemia o sin pandemia, sin Cristo. Claro. Eso es lo que más me aflige. Y eso es lo que nos tiene que movilizar para que podamos, como me decía un hermano esta mañana, hoy es el momento de evangelizar más que nunca, más que nunca. Y así lo creo. Qué lindo. Sí. No quiero bajar a la tierra, estoy en el cielo, Jorge. No quiero hablar, no quiero contarte los problemas que te iba a contar. Bueno, estamos en la tierra y en el cielo al mismo tiempo. El cuerpo en la tierra, pero nuestro espíritu está con Cristo sentado en los lugares celestiales. Pero las cosas
temporales y terrenales también tenemos que atender.